Bien, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca del análisis de energía de sistemas cerrados. Se recuerdan que al inicio habíamos hablado de dos tipos de sistemas, tres tipos prácticamente. Los sistemas cerrados, sistemas abiertos y sistemas adiabáticos. Pues en esta oportunidad vamos a tener prácticamente un análisis de esos sistemas cerrados. Vamos a platicar acerca del análisis de energía de sistemas cerrados, trabajo de frontera móvil, balance de energía para sistemas cerrados y hablar un poquito de calores específicos. Hablemos de trabajo de frontera móvil. Este trabajo de frontera móvil es el trabajo mecánico común por excelencia en la termodinámica. Este se relaciona con la expansión o compresión de un gas en un dispositivo de cilindro émbolo. Durante este proceso, parte de la frontera, la cara interna del émbolo, se mueve en vaivén. Por lo tanto, el trabajo de expansión y compresión suele llamarse trabajo de frontera móvil o simplemente trabajo de frontera. Aquí tenemos el cilindro. Aquí está el émbolo o pistón. Dentro hay un gas. Cuando el gas se expande, el émbolo sube y entonces este vástago que está aquí está conectado a un cigüeñal, y ese movimiento que hace para arriba hace que el cigüeñal dé vuelta, y el cigüeñal está conectado a una rueda o un par de ruedas. Estos son los pistones que hay, por ejemplo, en una motocicleta o en un vehículo, ¿verdad? El gas de expansión es provocado por una chispa y por el combustible que está adentro. Entonces explota, se expande y levanta el pistón. Y luego él mismo, por la forma en que está el cigüeñal, regresa, comprime el gas. Otra chispa, explota, vuelve a expander. Y ese trabajo, ¿cuál es el trabajo que está haciendo? Mover la rueda, las ruedas de la moto. Pero a través de este pistón que se levanta y baja, se levanta y baja y se levanta y baja. Este se llama trabajo de frontera. ¿Por qué? Porque todo se está haciendo aquí adentro sin necesidad que salga el gas, ¿verdad? Sin que la masa salga. ¿Qué es lo único que está saliendo? Está saliendo el trabajo y posiblemente también el calor, porque aquí se está haciendo una explosión y hay una ignición. Este trabajo también se conoce como trabajo por diferencial de volumen. Por lo que vimos, ¿va? Cuando se expande, el volumen aumenta, y cuando se comprime, el volumen disminuye. El trabajo de frontera móvil es la principal forma de trabajo relacionado con los motores de los automóviles. Ya lo expliqué. Durante su expansión, los gases de combustión fuerzan al émbolo a moverse, el cual a su vez obliga al cigüeñal a girar. El trabajo de frontera móvil relacionado con motores o compresores reales no se puede determinar de forma precisa a partir solamente de un análisis termodinámico, porque el émbolo comúnmente se mueve a muy altas velocidades, lo cual dificulta que el gas en el interior mantenga su equilibrio. Por lo tanto, los estados por los que pasa el sistema durante el proceso no se pueden especificar, y tampoco es posible trazar alguna trayectoria del proceso. Por ser una función de la trayectoria, el trabajo no se puede determinar de forma analítica sin conocerla, porque el trabajo de frontera en motores o compresores reales se determina mediante mediciones directas. Consideremos un gas encerrado en un dispositivo cilindro émbolo, como el que está en la figura. La presión inicial del gas es P1, o simplemente P. El volumen total es B y el área de sección transversal del émbolo es A. Si se permite al émbolo moverse una distancia S, de modo que se mantenga el cuasi equilibrio, el trabajo diferencial hecho durante este proceso sería presión por diferencial de volumen. Proceso politrópico. Durante procesos reales de expansión y compresión, gases, la presión y el volumen suelen relacionarse mediante presión, volumen
N de C, donde N y C son constantes. Un proceso de esta clase se llama proceso politrópico. Balance de energía para sistemas cerrados. Vean, esto es bien importante, es conceptual. Por eso que cuando lleguemos a la primera ley, aplicación de la primera ley, en volúmenes de control o en sistemas abiertos, tenemos que conocer esto, porque esta es la base, ¿sí? El calor neto de entrada menos el trabajo neto de salida es igual al diferencial de energía del sistema, ¿sí? O como quien dice, calor menos trabajo es igual a diferencial de energía del sistema. Donde Q mayúsculas, que es trabajo neto de entrada, ¿sí? El trabajo neto de entrada es igual al calor de entrada menos el calor de salida, ¿sí? Y el trabajo neto de salida es igual al trabajo neto al trabajo de entrada menos el trabajo neto es igual al trabajo de salida menos el trabajo de entrada. Ahí se recuerdan que el calor nosotros lo vemos con la Q minúscula. El calor y el trabajo no son distintas como cantidades de energía. De hecho, se miden con la misma dimensional, kilojoule sobre kilogramo o BTU sobre libra. Sin embargo, se les diferencia porque después de todo el cambio en el contenido de energía de un sistema es igual a la cantidad de energía que cruza las fronteras del sistema, y no importa si la energía los cruza de forma de como calor o trabajo, ¿sí? Entonces veamos, calor menos trabajo diferencial es igual a diferencial de energía. En sistemas estacionarios, calor menos trabajo es igual a diferencial de energía interna. Sistemas estacionarios son los de volúmenes de control, los sistemas abiertos. Por unidad de masa, calor menos trabajo es igual a diferencial de energía. Y en forma diferencial, pues tenemos el diferencial de energía. Veamos, un problema. Un recipiente rígido está dividido en dos partes iguales por una separación. Al inicio, un lado del recipiente contiene 5 kilogramos de agua a 200 kilopascales y 25 grados Celsius, mientras el otro se halla al vacío. Se retira la separación y el agua se expande en todo el recipiente, con lo que el agua intercambia calor con sus alrededores hasta que la temperatura en el recipiente vuelve al valor inicial de 25 grados Celsius. Determina, inciso A, el volumen del recipiente, inciso B, la presión final, e inciso C, la transferencia de calor para este proceso. Veamos entonces la solución. Aquí tenemos el esquema de diagramas presión-volumen. Tenemos presión y tenemos volumen. Veamos que al inicio, en el punto 1, inicia el cilindro, digamos, o el espacio vacío, con una presión de 200 kilopascales, ¿sí? Y posteriormente podemos ver que hay aquí un descenso en la curva, ¿verdad? Por debajo de 3.17. Veamos aquí el espacio de agua y el espacio al vacío. Y veamos, la frontera del sistema está dentro del sistema. Tenemos calor de entrada, o sea que el calor atraviesa a través de la frontera. Puede ser que este sea un recipiente de acero, de metal, de hierro, no sé. Él se pone calor y atraviesa por conducción, ¿verdad? Al inicio, el agua en el recipiente existe como un líquido comprimido, dado que su presión de 200 kilopascales es mayor que la presión de saturación a 25 grados Celsius, 3.1698 kilopascales. Consideramos el líquido comprimido como un líquido saturado a temperatura dada, y entonces tenemos, ¿sí? Volumen 1, volumen del líquido a 25 grados, 0.0, este es volumen específico, 0.00103 metros cúbicos sobre kilogramos, ¿sí? Igual a 0.001 metros cúbicos sobre kilogramos. Aquí se aproxima, no es necesario poner todo este dato, esto sale de la tabla 4. Recordemos que el volumen específico es la densidad al revés. Entonces el volumen inicial del agua sería igual, masa por volumen específico, 5 kilogramos por 0.001 metros cúbicos sobre kilogramos me da 0.005 metros cúbicos. El volumen total de recipiente es el doble de esta cantidad, ¿sí? 2 por 0.005 metros cúbicos igual a 0.01 metro cúbico. Inciso B. En el estado final, el volumen específico del agua sería volumen 2, volumen específico 2. Volumen total dentro de la masa, 0.011
1 metros cúbicos dentro de 5 kilogramos sería igual a 0.002 metros cúbicos sobre kilogramo. Por lo tanto, es 2 veces mayor inicial el volumen específico, por lo que no es extraño ya que el volumen se duplica mientras que la cantidad de masa se mantiene constante. A 25 grados Celsius el volumen del líquido, el volumen específico es 0.01003 y el volumen del gas, el agua ya convertida en gas, sería de 43.34 metros cúbicos sobre kilogramo. Totalmente se expandió, ¿verdad? Al convertirse en gas, tomen en cuenta que el agua, cuando se convierte en gas, su volumen específico aumenta. Estamos hablando aquí más de 40 veces. Más de eso, porque si dividimos 43, vamos a hacer rapidito aquí ¿cuántas veces se expandió? Es fácil encontrarlo. Esto puede ser pregunta examen. Agarro el 43.34 y lo divido dentro de 0.001003 y se expandió 42.077 veces. O sea, 42.077 veces se expandió. O sea, estaba así y se expandió grandemente, ¿verdad? Entonces, como el volumen del líquido es menor al volumen final, como volumen de gas, ¿verdad? O sea, y el volumen 2 del líquido es menor que el volumen del gas, el agua es un vapor húmedo en el estado final y por lo tanto la presión es la de saturación a 25 grados, que sería 3.1698 kilopascales. Inciso C. Bajo las suposiciones y observaciones expresadas, el balance de energía en el sistema se puede expresar como energía de entrada menos energía de salida es igual a diferencial de energía del sistema. Calor de entrada es igual a cambio de energía interna, igual a la masa por la energía interna 2 menos la energía interna 1. Como el agua se expande durante este proceso, el sistema elegido solo involucra fronteras fijas, línea discontinua y en consecuencia el trabajo de frontera móvil es cero. ¿Por qué es cero? Porque el sistema no tiene que ver con otras formas de trabajo. Entonces es posible alcanzar las mismas conclusiones si se elige el agua como sistema inicialmente. Veamos. Tenemos aquí energía interna, energía del agua a 25 grados Celsius, 104.83 kilojoules sobre kilogramo. La calidad en el estado final se determina a través de la información del volumen específico. Volumen del agua 2, todavía no era gas, menos volumen del gas, agua inicial, dividido el volumen final del gas. Miren, tenemos aquí y nos da 2.3 por 10 a la menos 5. Entonces, la energía interna 2 sería la energía interna inicial más este valor de calidad, ¿sí? Y nos da 104.88 kilojoules sobre kilogramo. Al sustituir entonces 5 kilogramos menos 104.88 menos 104.83, 0.25 kilojoules. El signo positivo indica que la dirección supuesta es la correcta y que se transfiere calor al agua. Calores específicos. Ya sabemos que las diferentes cantidades de energía que se necesitan para elevar un grado de la temperatura de masas idénticas pertenecientes a sustancias diferentes es el calor específico. Por ejemplo, se necesitan 4.5 kilojoules de energía para elevar la temperatura de un kilogramo de hierro de 20 a 30 grados Celsius, mientras que se requiere 9 veces esta energía, 41.8 kilojoules para ser exactos. Con la finalidad de elevar la temperatura de un kilogramo de agua líquida en la misma cantidad, veamos la figura 4.17. Un kilogramo de hierro de 20 a 30 grados y un kilogramo de agua de 20 a 30 grados. Se refieren cantidades de energía diferentes para elevar en la misma cantidad la temperatura de distintas sustancias. Por lo tanto, es deseable tener una propiedad que permita comparar la capacidad de almacenaje de energía de varias sustancias. Esta propiedad es el calor específico. El calor específico se define como la energía requerida para elevar en un grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. En general, esta energía depende de cómo se ejecute el proceso. En termodinámica, el interés se centra en dos clases de calores específicos. Calor específico a volumen constante, CB, y calor específico a presión constante. Nosotros hemos estado utilizando el CP, o sea, el calor específico a presión constante.
y ese es el que realmente usamos. El calor específico a volumen constante generalmente se utiliza cuando estamos trabajando la primera ley de la termodinámica en gases ideales. Y entonces el calor específico, aquí está la diferencia. Miren, la masa es 1 kilogramo, el diferencial de temperatura 1 grado, y se necesitan agregarle 5 kilojoules a este elemento. De 5 kilojoules dentro de la masa, dentro de la temperatura, nos da 5 kilojoules por kilogramo grado Celsius. Ahí se recuerdan que este grado Celsius es un diferencial de temperatura, miren, porque está en el denominador. Y el diferencial de temperatura, 1 grado Celsius es igual a 1 grado Kelvin. 1 grado Fahrenheit, 1 grado Celsius es igual a 1.8 grados Fahrenheit. Desde un punto de vista físico, el calor específico a volumen constante se puede considerar como la energía requerida para elevar a 1 grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia cuando el volumen se mantiene constante. La energía requerida para hacer lo mismo cuando se mantiene constante la presión es el calor específico a presión constante, lo cual se ilustra en la figura 4.19. Vean, volumen constante, masa 1 kilogramo, diferencial de temperatura 1 grado Celsius. Se requieren meter 3.12 kilojoules. El calor específico a volumen constante sería 3.2 kilojoules sobre kilogramo grado Celsius. Y lo mismo pasaría en este otro sistema, donde se quiere meter 5.19 kilojoules para 1 kilogramo y 1 grado de temperatura. Nos quedan 5.19 kilojoules sobre kilogramo grado Celsius. El calor específico a presión constante es siempre mayor que el calor específico a volumen constante, porque a presión constante se permite que el sistema se expanda y la energía para este trabajo de expansión también debe ser suministrada al sistema. Aquí tenemos calores específicos a presión constante para diferentes sustancias. La definición de CB y CP con su interpretación se ofrece en la figura 4. Vean, el CB es el cambio de energía interna con temperatura a volumen constante. Y el otro es cambio de la entalpía con la temperatura a presión constante. Tenemos calor específico a volumen constante y calor específico a presión constante. Como cualquier otra propiedad, los calores específicos de una sustancia dependen del estado, que generalmente se especifica mediante dos propiedades intensivas independientes. Es decir, la energía requerida para elevar en 1 grado la temperatura de una sustancia difiere a temperaturas y presiones distintas, pero normalmente esta diferencia no es muy grande. Veamos aquí. Entonces sería 0.718 kilojoules sobre kilogramo grado Kelvin. Y en el otro caso 0.855 kilojoules sobre kilogramo grado Kelvin. Entonces sería más adecuado definir el calor específico a volumen constante como el cambio de la energía interna de una sustancia por cambio unitario de temperatura a volumen constante. Asimismo es posible definir el calor específico como el cambio en la entalpía de una sustancia por cambio unitario con la temperatura a presión constante. En otras palabras, el calor específico a volumen constante es una medida de la variación de la energía interna de una sustancia con la temperatura, y el calor específico es una medida de la variación de entalpía de una sustancia con la temperatura. Por lo tanto, la energía interna como la entalpía de una sustancia se pueden modificar mediante la transferencia de energía en cualquier forma, con el calor como una de las formas de ellas. Por lo tanto, el término de energía específica es quizás más apropiado que el de calor específico, lo cual significa que la energía se transfiere y almacena en forma de calor. Una unidad común para los calores específicos es kilojoule sobre kilogramo grado Celsius o kilojoule sobre kilogramo grado Kelvin. Hay que observar que ambas unidades son idénticas, dado que el diferencial de temperatura en grados Celsius es igual al diferencial de temperatura en grado Kelvin, y un cambio de 1 grado en la temperatura es equivalente a un cambio en la temperatura de 1 grado Celsius en la temperatura es equivalente a un cambio de temperatura en 1 grado Kelvin. A veces los calores específicos se dan en base molar, y en este caso se denotan mediante CB y CP, y se tiene la unidad de kilojoule sobre kilogramo mol grado Celsius o kilojoule kilogramo mol grado Kelvin. Hay que ver las tablas de calores específicos. Ve el apéndice 1 del libro de termodinámica de Sänger, ¿sí? Nos vamos a las tablas de propiedades, figuras y diagramas, sistema de unidades internacionales. Y aquí hay aplicaciones, ¿verdad?
¿Cuál es la cantidad de energía necesaria para calentar un litro de agua desde 25 a 75 grados Celsius? ¿Cuál sería la temperatura final si se requiere calentar 250 kilogramos de leche entera a partir de 20 grados y se dispone de 39.800 kJ? Determina el volumen de acero dulce que se enfría desde 250 a 75 grados Celsius y pierde 895.588 kJ de calor. Y determina, inciso A, el trabajo, inciso B, el cambio de la energía interna de un kilogramo de agua cuando hierve para convertirse en vapor a 100 grados Celsius a una presión constante de una atmósfera. Esto lo pueden hacer ustedes en su casa, ¿verdad? Estos los problemas. Y esto sería la clase de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.